Cuando te dicen que prepares una presentación, ¿qué es lo primero, la primera cosa que se te viene a la mente? Para ayudarte en eso, en este video te relataré justamente cómo mejorar la calidad de tus presentaciones desde el punto de vista de las diapositivas. Así que sin más, vamos allá. Hola nuevamente, mi nombre es Pablo Regada y te doy la más cordial bienvenida a tu canal Conecta Confianza. Y si esta es tu primera vez aquí y quieres mejorar tus habilidades de emprendimiento y tus habilidades comunicativas, suscríbete abajo y presiona la campanita para que no te pierdas absolutamente nada de este canal. Si cuando te pregunté qué es lo primero que piensas cuando te dicen que tienes que preparar una presentación y respondiste PowerPoint, abrir PowerPoint, te quiero comunicar que estás en problemas. No tanto así, pero tener ese pensamiento genera un poco de problemas. La cuestión es que cuando llegamos y abrimos PowerPoint para hacer una presentación, nos estamos cegando, nos cegamos a hacer algo rápido, porque generalmente lo hacemos a contratiempo, contra el tiempo. Y eso impide que primero nos preparemos bien y que podamos realizar con ello una buena presentación. Ya hablo un poco de ello justamente en este video que te dejo aquí o en la descripción, donde puedes informarte un poco más. Así que míralo después de terminar este video. Porque finalmente, como te dije al inicio, lo que nos compete aquí es cuando ya abriste PowerPoint, cuando ya abriste el programa que estés utilizando. Porque cuando digo PowerPoint me refiero también a Keynote, si estás usando un Mac, o a Google Presentation, si es que estás usando una plataforma online para hacer tus diapositivas. Porque todo lo que te cuento aquí en realidad es independiente de todo eso y va relacionado directamente con una asistencia reciente que tuve un congreso científico donde tuve la oportunidad de juzgar de cierta manera las presentaciones de los expositores que estaban ahí en el congreso. Y a partir de ello, elaboré una lista justamente de las cosas que te voy a mostrar aquí, que particularmente son 3, que te mostraré para que en tu próxima presentación hagas y no hagas. El punto 1 es el texto. Sí, el texto de las diapositivas es de cierta manera horrible, sobre todo cuando se usa mal. Por ejemplo, lo puedes usar mal cuando utilizas un texto con una letra muy pequeña, que no se alcanza a leer desde ciertas distancias, o cuando llenas de texto la diapositiva. O lo peor de todo, según yo, cuando colocas texto en cualquier lado de la diapositiva sin ninguna lógica. Por lo tanto, haces que se pierda la gente al leer tu presentación. El problema es que el texto produce cierta dependencia en tu presentación. Es como una droga. Produce dependencia del texto cuando estás presentando tus ideas o tu proyecto. ¿Y por qué digo esto? Básicamente porque en un medio, en una situación donde tienes mucho estrés, como es lo es presentar frente a un público, hablar en público, cuando llenas de texto la diapositiva, lo que haces es finalmente utilizar esa diapositiva no como apoyo, sino como la parte principal, el meollo del asunto de tu presentación. Y eso significa que vas a girarte y a mirar la pantalla. Y vas a comenzar a leer una por una las palabras que salen en el texto de la diapositiva y vas a evitar a mirar a las demás personas. Justamente como lo acabo de hacer. Y eso genera dos problemas básicamente. Primero, como te dije, que dejas de mirar al público, es decir, te olvidas del público. Y justamente en ello hablo un poco más de profundidad en este video que te dejo aquí o nuevamente en la descripción, así que puedes verlo cuando finalice este video. Y el segundo problema es que suenas aburrido, suenas monótono. Como estás leyendo un texto en una pantalla, lo que haces es hablar de forma plana y que no se te note ninguna variación en la voz como si sonaras como un robot. No como lo estoy haciendo yo ahora que cambio el ritmo, cambio la velocidad de la que estoy hablando justamente cuando trato de exacerbar o hacer notar ciertas ideas que son más importantes que otras. Porque cuando uno habla hay cosas que uno dice que son más importantes que otras. Simplemente por eso. Y peor que eso, hay gente, y lo vi en este congreso, por eso te lo digo, y es un error que mucha gente comete, que están totalmente girados a la pantalla y le dan la espalda al público, así, y empiezan a leer la diapositiva. Y eso está horriblemente mal, porque efectivamente la gente pierde interés en mirarte y va a preferir mirar la diapositiva o, lo que es peor, va a mirar su celular, porque es muy fácil mirar el celular cuando estás en medio de una presentación. Y la solución a todo esto es menos texto y más gráficos. Gráficos me refiero justamente a dibujos, esquemas, animaciones,
videos incluso, gráficos, si es que está presentando datos o fotografías, imágenes en general. Y eso lo acompañas en texto como sale justamente en esta diapositiva que te voy a mostrar acá. Aquí logramos reunir texto e imagen de forma aunada, de forma que se vea estéticamente aceptable. Segundo punto a considerar en las diapositivas y tienen relación justamente con lo que te acabo de nombrar, que son las imágenes. Las imágenes en las diapositivas. Al igual que el texto, si llenas de imágenes una diapositiva, no va a servir de nada. Y eso no se soluciona justamente con animaciones, como es en este caso. Si pones una diapositiva, una imagen, sobre otra imagen, sobre otra imagen, sobre otra imagen, no va a servir de nada porque vas a colapsar la diapositiva de elementos. De hecho, la cantidad de elementos que ergonómicamente se deben utilizar en una diapositiva son tres. Tres elementos, ya sean imágenes, texto, gráficos, cualquier cosa que tú quieras colocar en la diapositiva. Más de tres elementos produce una saturación y eso hace que la gente pierda el interés. Tantas cosas juntas, tantas cosas reunidas en una sola diapositiva, aunque aparezcan de a una, como es lo que te dije anteriormente, solo produce cansancio en las personas, hace que la gente canse la vista porque las personas no pueden mirar. Piénsalo en ti mismo, no puedes mirar subsecuentemente un montón de información sin cansarte, sin que se canse tu vista. Y eso va relacionado directamente con la atención. La atención es limitada. Hay que ayudar a la gente a mantener la atención, a mantener el interés en tu presentación, tanto visual como auditivamente. ¿Y cuál es la solución de todo esto? Te preguntarás. Una cosa en cada diapositiva, o máximo dos, o utilizar los tres elementos que te conté anteriormente. Pero una cosa por diapositiva sería lo ideal, porque las diapositivas son gratis. Son gratis, nadie te va a estar restringiendo las diapositivas. Hay ciertos entornos en que se restringe, pero en la mayoría de los casos no vas a tener esa restricción y puedes colocar diapositivas, cuantas diapositivas quieras. Por ejemplo, en este congreso que te dije que fui, también fui expositor. El momento de instalar la presentación en el computador, me dijeron tantas diapositivas, recuerda que son solo 30 minutos. Y efectivamente tenía diapositivas, tenía casi 60 diapositivas para nombrarlas cada 30 segundos. Cada 30 segundos iba a cambiar una diapositiva, eso estaba estipulado. Pero para ellos eran muchas diapositivas porque no están acostumbrados justamente a colocar toda la información que tienen, todos los datos, todos los textos, todas las imágenes, todos los gráficos en una sola diapositiva. De hecho, si miras aquí, estas son fotos reales de gente que puso en sus presentaciones imágenes sobre imágenes, texto sobre texto y llenó de forma monótona y aburrida su presentación. Ahora, evidentemente, no hay que exagerar. No hay que hacer 100 diapositivas, 200 diapositivas, como lo hacen muchas personas también. Aunque sean gratis, hacer muchas diapositivas solo cansa a la gente. Si cambias las diapositivas cada 10 segundos, cada 5 segundos, también vas a producir una saturación, una sobresaturación de la atención de las personas. Pero tampoco colocar 5 diapositivas y colocar todos los datos que tienes, toda la información en una sola diapositiva para presentar solo 5. Hay un balance, hay un trade-off entre la cantidad de diapositivas y la cantidad de información. Y eso solo se logra con la práctica que tú hagas de este momento tomando estas recomendaciones que te estoy dando. El balance, eso es lo principal. Y este balance del que te hablo va justamente relacionado con el tercer punto, que es la armonía, lograr armonizar tus diapositivas. Porque finalmente las diapositivas son un apoyo visual, por lo tanto deben tener cierta estética, deben tener cierto arte al momento de ser confeccionadas y al momento de ser presentadas. Debes armonizar todos los elementos que coloques en la diapositiva. Hay un orden y una estrategia que seguir para mostrar las cosas. No tiene que ser desordenado, sino que tiene que ser todo ordenado y seguir un método, una estrategia para mostrar las cosas de tal forma que exista este balance del que te hablé anteriormente. Por ejemplo, la guía, hacer que la gente mire donde queremos. Esa es lo importante de las diapositivas, hacer que nosotros controlemos dónde la gente mire. Si queremos que miren a este sector de la diapositiva, hacemos que miren hacia allá. Si queremos que miren a este otro sector de la diapositiva, hacemos que miren hacia allá.
Eso es lo importante y eso es utilizar las diapositivas de forma inteligente, no de forma no como un mero apoyo visual, sino que de forma inteligente, porque es un apoyo, es algo que te va a servir, que te tiene que sumar dentro de la presentación. Y una primera cosa que podemos hacer es rellenar el vacío. Es decir, tenemos una imagen principal y esta imagen principal siempre va a tener ciertos espacios vacíos donde hay poca información o nula información. Y en ese espacio vacío colocamos el texto. Podemos colocar un título, podemos colocar una frase, podemos colocar una cita, etc. En ese espacio vacío, tal y como te lo indico en este ejemplo. El segundo, los rostros, como te decía, utilizar caras, las caras humanas, llaman la atención de los humanos. Entonces, si nosotros guiamos el rostro de una imagen hacia un texto, llamamos la atención de las personas y hacemos que miren hacia allá. Llaman la atención e indican dónde observar, como en este otro ejemplo. ¿Te das cuenta? Tenemos un rostro que mira hacia cierta dirección y en esa dirección está el texto que nosotros indicamos. Entonces, cuando la gente mira la diapositiva, primero va a mirar la cara y enseguida se va a dar cuenta que esa cara, ese rostro está mirando hacia cierto sector. E inmediatamente esa gente va a mirar hacia ese sector y va a leer el texto que nosotros coloquemos ahí. Esa es una muy buena manera de armonizar, de tener este balance entre la información que nosotros colocamos y los diferentes elementos que nosotros tenemos en nuestras diapositivas. Por lo tanto, el buen uso de texto, el buen uso de imágenes y el balance entre todos los elementos que coloquemos en las diapositivas genera diapositivas y presentaciones mucho más efectivas, mucho más potentes, que generen interés y que conserven la atención de las personas. Van a llamar la atención y lo más importante, van a servir como el apoyo visual, que sume un apoyo visual que gane, con el que todos ganemos, en la presentación misma. Tal y como yo traté de hacerlo justamente en mi presentación. Claramente no ocupé todos los elementos que te estoy hablando aquí porque en contextos académicos es un poco difícil utilizar todo, pero sí podemos innovar y por ello yo te invito a innovar, tanto si estás en un contexto académico o en un contexto de trabajo o en el contexto de un emprendimiento. Innova, utiliza los elementos y genera presentaciones mucho más efectivas. Y justamente relacionado con el Congreso, uno tiene que hacer siempre networking en cualquier contexto, ya sea de emprendimiento o en contextos académicos. Por lo tanto, en el próximo video te voy a hablar cómo iniciar una conversación con cualquier extraño, con cualquier persona. Una conversación efectiva que se inicie de buena manera y que se mantenga de buena manera y que finalice exitosamente para que logres hacer contactos en tu red en el sector en el que te encuentres. Por lo tanto, si no quieres perderte ese video, suscríbete aquí en este botón y te dejo también en este otro botón, en este otro link, un video donde ahondo más sobre presentaciones efectivas que te va a servir mucho al momento de presentar cualquier idea frente a cualquier público. Así que eso, conecta, genera confianza con tus presentaciones desde aquí en adelante. Hasta la próxima.